Muchísimas gracias por la presentación. Monográfica está un poco muerta, pero la voy a revivir porque Monográfica, antes le contaba a Natalia que veníamos para acá, ¿no?, que tanto el Congreso de Tipografía como Monográfica son cosas hechas a pulso. Monográfica está hecha por dos personas, Javi Sastre y yo, con nuestro dinero, con muchas horas de esfuerzo y con nada más. Yo me he ido a la cama muchas veces a las 5 de la mañana y me he levantado a las 8 para ir a trabajar, porque los artículos los escribo yo, los corrijo yo, busco los links yo, las imágenes las busco yo, pido los permisos y subo a la web también, ¿no?, todo esto. Entonces, estos proyectos personales tienen todas esas vicisitudes de lo personal. Mi padre se murió, mi madre está ingresada ahora en el hospital porque se rompió la cadera, yo viajo de Madrid a Barcelona, tengo una vida laboral que, aunque no os la vais a creer, realmente es también en el hilo, en el filo. Estoy en unas condiciones también un poco precarias, soy interina en la universidad. Entonces, todas estas cosas te marcan los proyectos, ¿no? Muchas gracias por invitarme a estar aquí, gracias a la DAG. Es un honor para mí estar aquí. Realmente todavía me sigue sorprendiendo que alguien quiera escuchar lo que yo digo. Y bueno, creo que estáis haciendo una gran tarea. Creo que además estas jornadas se distinguen desde mi punto de vista por un gran nivel. Creo que han sido muy interesantes. Yo he aprendido mucho con todos los conferenciantes y me queda por aprender todavía con Javier Cañada, que dentro de un momentito va a estar. Espero estar a la altura. Creo que los proyectos que se han presentado son tan estupendos y las cosas que se han dicho tan interesantes que no sé si voy a poder estar a la altura. Pero bueno, yo lo intentaré. Yo me preparo siempre mucho las cosas porque tengo mucho respeto por mi público y por la gente que me invita, ¿no? Y muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí esta tarde, justo una tarde que hay fútbol, ¿eh? Entonces, que alguien nos prefiera a nosotros que al fútbol, esto me parece ya, bueno, lo más de lo más. Bueno, antes de entrar, voy a empezar aquí con mi presentación. A ver, la encuentro aquí. Y vamos a poner la pantalla completa, vista, a ver, full screen. Bien. Antes de comenzar a entrar en el tema, voy a aclarar por qué se titula así esta conferencia, por qué he puesto ese título y ese subtítulo, porque creo que eso va a ayudar a entender mejor cuál es el enfoque que le estoy dando a esta charla. Comenzaré por aclarar, invirtiendo el orden en que aparecen los términos en el título y el subtítulo, qué se entiende por acción colectiva. Y sin entrar en profundidades, es un término que ha sido formulado desde muchas disciplinas, como la psicología, la sociología, la antropología, la economía, las ciencias sociales y políticas, y dicen que se refiere ese término, a ver si puedo pasar esto, en sentido estricto a esto, un movimiento, tarea, operación de algún tipo que debe ser realizado por un grupo determinado de personas. Y sirve también ese término de acción colectiva para designar esto que estáis viendo aquí. Una acción conjunta que se lleva a cabo por un grupo cuya meta es mejorar la situación del grupo y lograr un objetivo común. Y quiero aclararlo porque luego os hablaré un poco de todas estas cuestiones del diseño social y del enfoque. Los economistas además relacionan este término de acción colectiva con la producción de bienes públicos, o dicho de otro modo, aquellos bienes públicos que no son exclusivos y que son indivisibles, es decir, que los puede utilizar todo el mundo y que además no se pueden dividir, sino que, aunque la gente no intervenga en la creación de esos bienes colectivos, participa de ellos. Bueno, respecto al diseño social, me gustaría comentar, y también por esto hago esta aclaración, me gustaría comentar que en torno al término diseño social hay bastante confusión todavía hoy en día, porque primero, la palabra social es una palabra muy complicada porque es una palabra muy concreta, es como perteneciente o relativo a la sociedad. Y hay entornos en los que cuando se menciona la palabra diseño social, las dos palabras, sin entrar en detalles, mucha gente piensa que nos estamos refiriendo a trabajar para colectivos marginados o a trabajar para entidades sin ánimo de lucro, ONGs. La mayoría de los diseñadores además lo asocian con la idea de que es una acción de voluntariado o una acción caritativa que hacen, en sus ratos libres, sin cobrar y de vez en cuando. Bueno, pues eso no tiene por qué ser necesariamente así. Me estoy refiriendo a... El diseño social existe desde hace mucho tiempo, de acuerdo, pero actualmente se entiende como un ámbito de práctica y de acción, en el cual se cobra,
se trabaja con clientes que pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser clientes de las instituciones públicas, clientes de instituciones privadas, fundaciones con una vocación claramente social, organizaciones no gubernamentales, pero también, por ejemplo, todas las empresas que pertenecen al tercer sector, que pueden ser cooperativas, por ejemplo, o sociedades anónimas laborales, que normalmente no las contemplamos como un público que nos podría encargar cosas, como un cliente. Bueno, hago esta aclaración y lo recalco mucho porque ya os digo que ahora se entiende actualmente como un ámbito de práctica y un ámbito de especialización, al igual que existe el diseño universal, que requiere personas especializadas que trabajen en diseño universal, al igual que estamos hablando de diseño de servicios, estamos hablando hoy en día de diseño social. Como os digo, las denominaciones son un poco todavía imprecisas, porque diseño social es en este momento un término demasiado abierto. Pero se están haciendo ya muchas investigaciones, tanto a nivel académico como a nivel práctico, con resultados después de teorías y de reflexiones, que nos están llevando ya a algunas definiciones, ¿no? Por ejemplo, esta que veis aquí, que como veis, lo que están hablando, y aquí me gustaría no leer, sino subrayar, que se refiere sobre todo a, digamos, una manera de trabajar para abordar cuestiones sociales. Pero fijaros qué tipo de cuestiones sociales están hablando ahí. La pobreza o el aislamiento social. Es decir, están hablando de problemas, de cuestiones sociales complejas, que eso es una de las características del diseño social. Abordan situaciones sociales complejas. En última instancia, la idea, como dice aquí, es la de crear una sociedad más justa y sostenible. Ojo, no estoy hablando solamente de sostenible económicamente, porque estos días hemos oído hablar de la palabra sostenibilidad, pero hablan de sostenibilidad económica. Aquí estamos hablando también de sostenibilidad ambiental y de sostenibilidad social, que sea bueno, un tipo de abordaje o de enfoque sistémico, teniendo en cuenta todos los factores que aparecen implicados en los problemas y también en las soluciones de diseño. Otra investigadora, que es una diseñadora holandesa, Nienke Tromp, ha realizado una tesis doctoral donde ha trabajado creando una metodología para aplicar con sus estudiantes y han abordado proyectos de diseño social. Y como veis aquí, viene a coincidir más o menos con la definición anterior, que es un campo del diseño que se preocupa por el desarrollo de productos y servicios para resolver, y eso es lo común, problemas sociales. Y vuelvo a poneros lo mismo: desempleo, abandono escolar, tensiones interculturales, obesidad, cambio climático, todo ese tipo de cosas en los que habitualmente el diseñador no está inmerso en los procesos porque son cuestiones complejas. Quizá la definición más conocida, porque es quizá una de las primeras que se hace, es la del historiador estadounidense Victor Margolin, que dice que es aquel diseño que se dirige primero y ante todo a las necesidades humanas. El tema necesidades humanas, como os podéis imaginar, también es un tema complejo. ¿Qué es una necesidad humana? Porque hoy en día nos dicen que tenemos muchas necesidades. En realidad, a lo que se están refiriendo es a aquellas necesidades que aparecen recogidas en la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? Es decir, la vivienda, la enseñanza, la libertad de expresión, la igualdad de todo tipo, de género, etcétera, etcétera. Entonces, se está refiriendo a ese tipo de conceptos. Un diseñador llamado Andrew Shee, que está trabajando en Estados Unidos, dice que el diseño social define un perfil de diseñador que va a ser nuevo, que necesita una preparación mucho más amplia que la que ha tenido hasta ahora, porque se tiene que enfrentar a problemas sociales que, como os digo, son complejos. Los problemas sociales complejos se deben, lo que los caracteriza es que se deben a múltiples causas y están implicados diferentes factores. El paro, como todos sabéis, es un problema complejo. Depende de las políticas gubernamentales, pero también depende de la economía mundial y la economía del país, pero también depende de las personas, ¿no? Hay gente que se mueve más y se coloca antes que otras, y a veces no se mueven tanto porque tienen circunstancias familiares o personales complejas. Eso es muy difícil de abordar desde el punto de vista del diseño, como lo es desde el trabajo social o desde estas disciplinas, como puede ser la sociología, etcétera, que se enfrentan a este tipo de cuestiones nunca sencillas. Entonces, esto nos lleva a necesitar otros perfiles de diseñadores en los que están bien las herramientas que tienen, pero que se amplían con unas nuevas herramientas con las que hay que trabajar, ¿no? Y en esa resolución de problemas, a menudo lo que se necesita
es la implicación de la acción colectiva, es decir, la implicación de los colectivos que quieren mejorar una situación y quieren lograr un objetivo común mediante la colaboración entre todos los implicados. Eso significa la colaboración entre los diseñadores, los especialistas y las personas afectadas o interesadas. Por eso el título de esta conferencia es esto de cuando el diseño se convierte en una acción colectiva, porque estamos hablando de eso. El diseño social es uno de los muchos términos que están apareciendo en los últimos años para nombrar este tipo de enfoque que os estoy hablando. Yo he elegido el nombre de diseño social, pero podía haber elegido cualquier otro, porque, bueno, como os digo, es todavía bastante difícil de delimitar. Pero lo importante es que este tipo de visiones, esta visión, está adquiriendo una notable importancia desde el año 2007 y 2008, cuando empezó toda la crisis económica, porque, como sabéis, nos encontramos en un momento donde realmente no hay una crisis coyuntural, sino estructural. De hecho, el periodista Ignacio Ramonet habla de que estamos viviendo 4 crisis de gran amplitud, como son la financiera, la energética, la alimentaria y la democrática, ¿no? Que además son crisis que están todas funcionando y relacionándose entre sí, repercutiendo unas en las otras. Pero además ya sabéis que estamos en un momento también de crisis de los servicios públicos. Y como contrapartida y como algo positivo, también estamos en un momento de movilización de la ciudadanía que está pidiendo una mayor transparencia contra la corrupción, por ejemplo, y también está pidiendo una mayor participación en las decisiones políticas y sociales, especialmente en aquellas decisiones que tienen que ver con los que les afecta directamente, ya sea la sanidad, la educación o los transportes, por ejemplo. Ante tal panorama, y aunque todavía no es una posición mayoritaria, hay cada vez más diseñadores que se están preocupando por la necesidad de realizar un diseño que tenga una mayor conciencia social y, no sé si me oís bien, porque es que oigo el ruido y me molesta un poco. Y bueno, se están planteando que hay que cambiar los modos de diseñar en que hemos estado trabajando, porque estamos todavía en un enfoque que está respaldando estilos de vida, maneras de entender el mundo, que cada vez se están demostrando como más insostenibles. Véase la cuestión del cambio climático o véase las grandes diferencias radicales, ¿no?, que hay ahora en el tema de la distribución de la riqueza, que cada vez está siendo mucho mayor, ¿no? No sé si habéis visto las últimas investigaciones que han hecho, que el número de personas que ganan menos de 1.000 euros es cada vez mayor, pero también se ha incrementado el rango de los que ganan 6.000 euros al mes. Entonces, esto es, bueno, demuestra mucho lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces, hay, como os digo, diseñadores que, como personas, como ciudadanos que son, están cada vez más convencidos de que tienen que orientar su trabajo a la resolución de problemas sociales. Incluso hay gente que está dentro de la industria, dentro de las empresas, que también están intentando crear productos y servicios más orientados a los ciudadanos y más sostenibles, aunque estén dentro del mercado. Y todos ellos lo que consideran, y eso lo veíamos en algunas de las conferencias que hemos visto aquí, la de Miguel, por ejemplo, están orientándose a la idea de que el diseño con la creatividad, ¿no?, se pueden intentar enfrentar, los diseñadores pueden ayudar a enfrentarse a las personas que tienen capacidad de decisiones, etcétera, a los retos sociales del siglo XXI, que, como sabéis, pues son muchos. Estas perspectivas, además, surgen en un momento de cambio bastante importante. Os recuerdo a todos que hemos sufrido el paso de una sociedad industrial a una sociedad informacional, como la llama Castells, ¿no? Y esto está obligando a los diseñadores a ampliar sus competencias. Si os habéis fijado, en las conferencias que se han dado estos días, hemos pasado de hablar de cosas tangibles a hablar intangibles, a estar hablando de diseño de servicios, a hablar de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, por tanto, los diseñadores, de preocuparse en este momento del aspecto y la funcionalidad, como han hecho a lo largo de la historia, están empezando a compartir sus metodologías con campos que antes, bueno, pues no estaban cercanos al diseño. Campos como, por ejemplo, la educación, la sanidad, las estrategias empresariales, ya sea vía el design thinking, que podíamos discutir, como discutíamos ayer, ¿no? Pero que están sacando al diseño de su ámbito y están intentando llevar la manera de entender el mundo de los diseñadores a otros espacios que antes no eran del diseño, ¿no? Bueno, cuando hablamos de diseño social, estamos hablando de practicar lo que ya Víctor Papanek, en los años 70, esta es una edición de 73, pero el libro es de 71, mencionaba en su libro Diseñar para el mundo real, de que hay que practicar un diseño socialmente consciente.
Yo no voy a entrar en cuestiones de historia, pero esta idea de ser socialmente conscientes, como veis, es un poco vieja, ¿eh? Ya en los años 70 se dio, y se dio en los años 60 y en los años 70 especialmente. Luego vino el neoliberalismo, vino Margaret Thatcher, empezó a hablar de que el diseño era un valor añadido, y también Reagan lo aplicó, y entonces hubo una etapa en que los diseñadores, 80s y 90s, se dedicaron más bien a discutir sobre el ordenador y su impacto tecnológico, las formas, no sé qué, y también, bueno, a pensar en el mercado y, bueno, y en la idea de que había que, como retomando la vieja frase de Aspen de los años 50, buen diseño es buen negocio, pero entendido de una manera un poco distinta, ¿no? Ese diseño socialmente consciente hoy se identifica con toda una serie de términos que bueno, son diseño para el bien social, diseño para el cambio social, diseño para el impacto social, diseño para la innovación social. Es decir, hay una serie de terminologías que ahora examinaremos muy brevemente, que están relacionados. Por eso os digo que he elegido el título de diseño social, pero podía haber elegido cualquier otro. Y no voy a entrar en cuestiones terminológicas con mucha profundidad, pero sí que os voy a explicar un poco esto, porque es lo que, si buscáis en internet, vais a encontrar muchas denominaciones diferentes. Por ejemplo, tenemos el diseño para el bien social. El diseño para el bien social es un diseño que está enfocado a causas sociales. ¿Y qué pretende? Un cambio social positivo. IDEO, que ayer lo mencionaron y que también Máximo mostraba la plataforma de IDEO, en su plataforma dice lo que estáis viendo aquí. Diseñar para el bien social sería resolver juntos problemas para el bien social colectivo. Y dentro de todo eso tiene diferentes áreas. Por ejemplo, tiene todas estas áreas, diseño de servicios o para los servicios, que habéis visto aquí, ayer, en Design It, aunque aplicado al mundo empresarial, pero en este caso estamos hablando de aplicarlo al mundo social. El diseño social, que ya os lo he definido más o menos, el codiseño, que es una metodología, pero también se entiende como un área, el diseño de transformación, que es un proceso interdisciplinar centrado en las personas, que se orienta a la resolución de situaciones complejas y a identificar los factores que tienen relación en los temas sociales. ¿Y qué se hace ahí? Pues se examina los problemas de una manera global, holística, ¿no? Completa. Tenemos también el diseño basado en la experiencia, que sobre todo tiene mucho que ver con la gente que está trabajando en temas de experiencia en webs de usuario, pero también en diseño emocional, etcétera. Las comunidades creativas, de las que habla Ezio Mancini desde hace muchos años. Una comunidad creativa es un grupo de personas, por ejemplo, que quiere hacer un huerto urbano, hace el huerto urbano, pero necesita la colaboración de un diseñador para difundir que hay el huerto urbano y que venga más gente, o incluso para comercializar sus productos, ¿no? Mancini está hablando de ese tipo de comunidades que no son necesariamente diseñadores y que sin embargo hacen cosas, y cómo los diseñadores podrían apoyarles en el éxito de lo que están haciendo ahí, como os digo. Diseño para el desarrollo, que es un término del que se empezó a trabajar en los años 70 ya. Bonsipe ha hablado mucho de esto, de diseño para países en desarrollo en el tercer mundo. Diseño sostenible, que afecta a todo el tema del medio ambiente, pero también a la producción entendida como algo sistémico, como un sistema. El diseño activista, que es otra cuestión. El design thinking, que veíamos ayer algo. Y el diseño de servicios públicos, como algo realmente también específico. Todo esto pues tienen diferentes campos de investigación y de práctica que muchas veces se superponen, porque el diseño social, por ejemplo, se puede superponer con el diseño de servicios. Un diseño de servicios puede ser diseño social. Un diseño social, si quiere cambiar una comunidad radicalmente, puede ser un diseño activista. Por ejemplo, el diseño de comunidades creativas está relacionado con la sostenibilidad, porque es el apoyo al desarrollo local. Y por lo tanto se intenta disminuir el impacto medioambiental de los productos y servicios. Entonces todas estas áreas están relacionadas. También hay que decir que estas áreas se aplican, muchas de ellas, en el campo empresarial. Design thinking, el codiseño también se aplica, bueno, el diseño de servicios, etcétera, etcétera. Bueno, el diseño para la innovación social es un concepto que está relacionado con lo que, como definen los sociólogos, la innovación social, ¿no? Que es esto que estáis viendo aquí, nuevas formas de hacer las cosas, nuevos mecanismos de organización que, como veis, digamos, intentan cambiar la dirección del cambio social. Esto nos lleva también a que no todos los proyectos de diseño social provocan un cambio social. Es decir, el cambio social, luego hablaremos un poco de esto, es
algo mucho más complejo. Entonces, hay prácticas que son de diseño social en el sentido de solucionar una determinada situación, pero no cambian las estructuras globales de una sociedad, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos pues, el diseño para el impacto social, que es otra de las terminologías, y bueno, que es un diseño que, como veis, se orienta al impacto social. Y por impacto social lo que se entiende es esto, el efecto neto de una actividad en el tejido social de una comunidad y en el bienestar de los individuos y sus familias. Bueno, en todos estos contextos del impacto social, la innovación social, se ve el diseño como un instrumento estratégico y a los diseñadores como catalizadores del cambio social, como agentes sociales implicados en los procesos de cambio, el que apoyan, por ejemplo, a que ideas abstractas sobre qué se debe cambiar en la sociedad a través de lo que hacen, los modelos visuales que crean, los sistemas, los productos, etcétera, puedan visualizarse y, por tanto, puedan utilizarse y aplicarse en realidad. Bueno, hay gente como Ezio Mancini, por ejemplo, que de todas estas denominaciones que os he enseñado, pues prefiere, por ejemplo, la de innovación social en lugar de la de diseño social, por ejemplo, ¿no? Porque considera que realmente el diseño para la innovación social lo que hace es generar nuevas ideas, nuevos productos y servicios que, bueno, atienden necesidades sociales, como veis aquí. Bueno, otro término sería el de cambio social. El cambio social, que también es una terminología de carácter de tipo sociológico, se entiende por cambio social la transformación o alteración apreciable de estructuras sociales. Entonces, el diseño para el cambio social sería un diseño que incidiría en ese cambio social. Si habéis estudiado un poco de sociología, se habla de que hay cambios sociales, como por ejemplo una guerra que provoca un cambio en las estructuras de la sociedad, un terremoto, la peste, pero también se habla de que hay cambios sociales, ¿no?, que son inducidos, que se decide cambiar algo. Y entonces esto está relacionado con los movimientos sociales y con personas que son agentes de cambio social que provocan cambios sociales. Los diseñadores, tal como pensamos algunos, sí que podéis actuar como agentes de cambio social, porque los agentes de cambio social tienen como característica que son capaces de detectar problemas. Y una característica de los diseñadores es que detectáis problemas muy a menudo. A veces os vienen con un brief y vosotros detectáis un problema que no está en el brief, ¿no? Entonces se entiende que puede haber un pensamiento creativo que sea aplicable a todo esto, a este cambio social. Bueno, todas estas definiciones os podéis imaginar, y por lo que habéis visto, pues se superponen, se solapan, son términos intercambiables. Eso no significa que la gente no sepa de qué está hablando. Todo el mundo sabe de qué está hablando cuando habla esto, ¿no?, a la hora de practicarlo. Lo que sí que pone de relieve es que estamos ante lo social, que es complejísimo por naturaleza y que es muy difícil definir ya de primeras qué es ser socialmente responsable. ¿Quién es socialmente responsable? ¿Cuándo lo es? ¿Cómo lo es?, ¿no? Porque hay muchas maneras de ser socialmente responsable. Desde mi punto de vista, a lo largo de la historia, una de las principales aspiraciones del diseño ha sido la de mejorar la calidad de vida de las personas, o dicho de otro modo, beneficiar a la sociedad. Y, bueno, ya de ahí podemos extraer que el diseño es social por naturaleza. Pero los enfoques que os he mencionado comparten una serie de rasgos característicos y uno de ellos es la idea de que el diseñador puede ser un emprendedor social. Es decir, no solamente alguien que recibe un encargo de una ONG, sino que él mismo puede realizar una actividad, ¿no?, de emprender un cambio social desde diferentes relaciones, de diferentes estructuras, ¿no? Ezio Mancini también habla de la figura de un diseñador como facilitador, como alguien que está inmerso dentro de un grupo, dentro de un movimiento social que quiere afrontar un proceso de cambio y cómo los diseñadores pueden ayudarles con el design thinking, aplicado de una manera más rigurosa que de la que se está aplicando, ¿no?, o con técnicas de codiseño, etcétera, a potenciar la reflexión, la comunicación, etcétera. Mancini dice que el diseñador es un facilitador que actúa con herramientas de diseño, por ejemplo, brainstormings, técnicas propias de los diseñadores, prototipado, etcétera, etcétera, para permitir visualizar, crear escenarios, representarlos para poder pensar en torno a esto. Otra de las características que comparten todos estos enfoques
es la idea de participación, que, relacionado con esta parte que dice potencialmente participativas, ¿no? La participación de los usuarios en el diseño social es fundamental. Y esto lo quiero aclarar porque cuando hablamos de diseño social en el sentido tradicional, era diseñar para una ONG. Eso no cambia para nada el proceso de diseño. En lugar de diseñar para una empresa, diseñas para una ONG. La diferencia de esta perspectiva del diseño social es que los diseñadores trabajan con personas directamente aplicando codiseño, co-creación y prácticas participativas. Es decir, lo social no solamente está en el resultado final, está en todo el proceso de diseño, en la inclusión de las personas, ¿no? Y no de la manera en que se hace una observación del usuario o la hacen, por ejemplo, sociólogos o etnógrafos que aportan una perspectiva que luego analiza el diseñador, sino el diseñador está inmerso, trabajando con la gente codo a codo en ese proceso de creación. Otra cosa que comparten estos enfoques es el interés por la resolución de esos problemas sociales complejos que ya os he dicho, las causas sociales y sobre todo la idea de que no hay que diseñar para, sino que hay que diseñar con. Y esa es la diferencia, ese diseñar con. De hecho, hoy en día se está hablando ya de coproducción, no solo de codiseño. Y se está incluso diciendo que va a haber un momento en que la gente sea diseñar por. Esto también hace que los diseñadores tengan que afrontar, evidentemente, nuevos retos, por ejemplo, cuál va a ser su papel ahí, y eso es un tema de los más espinosos. El diseñar con supone recurrir al codiseño como metodología propia del diseño social, porque el codiseño se considera ya en sí mismo un enfoque democrático, esa idea de que las personas participan desde principio a final en los procesos y procedimientos de diseño y colaboran. Se entiende que es una metodología adecuada para resolver problemas sociales complejos porque los participantes los han vivido de primera mano, son personas que los están viviendo y los conocen. ¿Cómo se trabaja? Pues con todos los afectados, es decir, vamos a trabajar con un colectivo, trabajaremos con trabajadores sociales, con médicos, con enfermeras, con educadores de calle, por ejemplo, trabajaremos con las organizaciones que ayudan a los afectados, que estarán en el proceso de diseño, con todos los trabajadores y, por supuesto, y sobre todo, con las personas, que colaboran a lo largo de todo el proceso en la identificación de problemas. El codiseño, como os he dicho, se considera un enfoque democrático, centrado en los procesos y procedimientos de diseño, basado en la colaboración y la participación. Ojo, no es solo participación, es colaboración también, y es estar inmerso en todo el proceso. Es una cosa que tampoco es nueva, empezó ya a hablarse de esto en los años 60, 70, pero lo hemos vuelto a retomar. Una de las premisas que tiene el codiseño es esta: las distintas partes interesadas pueden ayudar a definir el contexto, porque en estos proyectos es fundamental la definición del contexto y no solo del producto final, y ayudan a definir el problema. Por tanto, se considera que pueden hacer que el diseño sea mucho más eficiente, mucho más eficaz. Por otra parte, en el codiseño hay una idea esencial, que es que las personas que utilizan los artefactos, las comunicaciones, los espacios, tienen derecho a que se escuche su voz. Esto no es una idea actual, es una idea de Ivan Illich, que era un pensador y que decía que las personas tienen derecho a participar en los procesos de todo aquello que les afectan de la construcción de su mundo. Por todo esto, hay quienes, como Aleister Farloop, por ejemplo, consideran que el codiseño está relacionado con la sostenibilidad y también que tiene una dimensión claramente política, porque para él el codiseño es una actitud de reacción ante las estructuras jerárquicas de la sociedad que también están en el mundo del diseño, esas estructuras jerárquicas, ¿no? No es nuevo tampoco. Rittel, que era un metodólogo que murió en el año 90, defendía ya esta idea de que había que diseñar juntos con los usuarios, ¿no? Y von Sipe, que os sonará a todos si habéis estudiado en la escuela de Ulm, considera que el codiseño es una práctica inherentemente política por lo que supone de participación de la ciudadanía, como os digo. Es un caso específico de cocreación. Liz Sanders, que es una especialista en cocreación y en codiseño, define la cocreación como esto que estáis viendo aquí, el acto de creación colectiva que se experimenta en forma conjunta por dos o más personas. Por lo tanto,
digamos que el codiseño lo que sería es la aplicación de esta creación colectiva a el campo del diseño. Es la creatividad colectiva, como os digo, a un proceso de diseño. Bueno, el Design Council, que tiene en su web definiciones, y os recomiendo que le echéis un vistazo porque hay una cantidad de estudios de caso, de esos que a mí me dan una envidia terrible, porque tienen unas investigaciones fantásticas. Bueno, define el codiseño de estas maneras. Dice que es escuchar, aprender, comunicarse y crear, porque significa trabajar con todas las personas. Supone además poner herramientas propias del diseño, como son el brainstorming, el prototipado, los dibujos, las maquetas, todo lo que es el proceso creativo de los diseñadores a la disposición de los no diseñadores. Se centra en la comunidad, se trabaja con la comunidad de una manera muy clara, porque es diseñar soluciones para una comunidad e implica a las personas que están dentro de esa comunidad. Es una manera de diseñar soluciones para la comunidad, con esa comunidad, desde dentro de la comunidad y para esa comunidad y con ellos. Y luego supone además la colaboración entre el diseñador, entre el cliente, es decir, la persona que ha encargado esto, la institución que ha encargado esto, pero también la comunidad implicada. Y importante, lo que os decía antes, ese derecho de las personas a hacer oír su voz en aquello que es para ellos, esta idea de que los productos son diseñados por las personas que los van a utilizar. Fundamental, se basa en la investigación, en la medida en que tenemos que trabajar en el contexto, en las personas, en los problemas complejos, con otras disciplinas, etc. Y para mí una cosa fundamental es esta idea de que supone pasar el poder de quien encarga el diseño a quien lo usa. Bueno, os enseño algunos proyectos. Esto es de Fuel4. Fuel4 es un estudio de diseño que tiene oficinas en Barcelona, tiene una oficina en Barcelona y otra oficina en Singapur. Y aquí, pues se dieron cuenta, esto es un proyecto que emprendieron ellos el estudio directamente de motu propio en el año 2010, y se dieron cuenta que cada vez, por los recortes en sanidad, las esperas son más largas dentro de los consultorios médicos, que se intenta abreviar los tiempos, pero que nadie se fija en la experiencia de la espera. Y la espera para mucha gente es angustia, es pasarlo mal, el estar dándole muchas vueltas a la cabeza de qué pasa, de qué me va a decir el médico, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de aquí se plantearon crear espacios que hicieran la espera más agradable y más cómoda. Partieron de una pregunta: ¿cómo se puede mejorar la calidad de la espera en un centro de salud? Y entonces empezaron a visitar clínicas, generaron una serie de discusiones en grupo, trabajaron con los pacientes. Entonces, el resultado ha sido un diseño sistémico, es decir, han creado todo un espacio donde se ha creado el espacio, se han elegido los muebles, no siempre se han creado, pero sí se han elegido, se han creado los materiales gráficos para que la gente que está en la sala de espera los pueda utilizar. Este es otro proyecto que ahora os enseñaré. Esta propuesta la está adoptando el Servicio Nacional de Salud británico, y en este momento pues hay otros servicios de salud internacionales, ellos trabajaron con 6 países que están pensando en adoptar este sistema. Esto que os enseño, porque quiero enseñaros también que no son solamente proyectos para el tercer mundo, porque a veces pensamos en diseño social, proyectos del tercer mundo. No, este sí es un caso. Esto está realizado por IDEO y en este caso es un inodoro que se hizo para Kumasi, en Ghana. Y es un proyecto que combina un producto y un negocio. Yo os lo voy a enseñar, mejor que contároslo, a ver si funciona. Ellos trabajaron además, me diréis, ¿y cómo financian estos proyectos? Pues a veces con empresas. Contactaron con Unilever. Provide household toilets for people who have no toilets in their homes. And we have workers who go in to manage it for them. They do collect the used up cartridges and replace it with unused ones.
and at the end of the month, the people will pay for the service rendered. It has made a lot of difference. I don't have to go and queue again. I'm free. Nobody will come and knock when I'm there. You can't just go there and go in. You need to pay and then join a queue. When I feel like going to toilet, I just open it and go. I don't need to go outside. In the night, it becomes dangerous going out because anything can happen to you on the way. And with the toilet in the house, I think one is safe. It's clean. It's really, really clean. The one that was there was very, very, very bad. It smelled bad to us. It doesn't give any smell. I feel that's all that is important. This one, it is our own, so it is always green. I feel the cost is moderate as compared with what I used to pay previously. If you compare the public one to this one, this is very cheap. I'm happy for getting a toilet in my house. Como veis, lo que han generado aquí es un producto y un servicio, porque lo que han creado es esto. Bueno, esta ciudad tiene 2,5 millones de habitantes y menos del 20% tiene un sanitario en su casa, porque no hay buenas conducciones de agua, etcétera. Entonces, como veis, tenían que ir a letrinas. Entonces, esto es un tipo de sanitario que además lo que hay detrás es una empresa que lo limpia, que lo mantiene, que da trabajo a una serie de personas. ¿Esto cómo se hizo? Se entrevistó a familias, se fue a ver cómo funcionaban, hicieron una investigación sobre cómo estaban los sanitarios, el saneamiento del baño en diversos países y qué soluciones había. Bueno, estuvieron viendo con gente qué necesidades tenían. Primero se trabajó con unas 100 familias y la idea que tenían es que por lo menos tenían que llegar a unos 12.000 hogares como mínimo, ¿no? Y como os digo, pues lo que hicieron es diseñar una empresa social y un producto también, ¿no? que mantienen, ¿no? Bueno, además de comunicaciones, objetos, espacios, el diseño también es una herramienta de investigación, el diseño social, para conocer con más detalle y profundidad las problemáticas de la vida cotidiana de ciertos colectivos desfavorecidos, ¿no? Os voy a enseñar un proyecto en esa línea. ThinkPublic es un estudio británico que hace diseño de servicios, pero encaminado al diseño social, básicamente. Nace de la inquietud de su dueña, de su fundadora, que había estudiado diseño y que se planteaba cómo podía hacer un diseño más social, ¿no? Entonces, ellos intervienen en un proyecto sobre el Alzheimer. Aquí os estoy enseñando los materiales que usan muchas veces. Esto es un proyecto que se hizo llamado Alzheimer 100 y lo que hicieron fue trabajar con personas afectadas de Alzheimer y demencia. Lo hicieron además con una asociación de enfermos de Alzheimer y familiares. Grabaron en vídeo, hicieron talleres de codiseño, hicieron diarios de las vidas de estas personas, entrevistas, dibujos, etcétera. Entonces, a partir de ahí surgió una larga lista de retos que se tenían que plantear, y a partir de ahí pues se tomaron una serie de decisiones que afectaban a la salud pública. Perdón, voy a volver aquí atrás. A ver, un segundo. No, esto lo que quiero es ir aquí abajo. A ver si os puedo poner ese vídeo.
tiene algunos años, pero se ha seguido implantando. Esto empezó con el apoyo del gobierno laborista en Gran Bretaña y ahora han seguido trabajando en esta línea. My name's Alan Wager, and I can't remember what I. Memory's terrible. You know, you get good days and you get bad days. And, you know, I think it happens to all of us. Yeah, you know, exactly. we've got Alzheimer's now, and it's what gets me is it's when you get the bad days, and you can have like a big, you know, like it's not very nice. Things he's done for years and years, well, all my married life. He just cannot do it. A lot of people probably don't know that they have these groups. I don't know how many groups there are. The Alzheimer's, the Benefit Enquiry Line, Disability Gateshead, Gateshead Carers Association. We missed out on a lot of that. I didn't have any support from any of the agencies that you can get if you know the right people. I'd like to see people being able to partake in decisions more frequently about their care, and more importantly, being able to have some impact upon decisions before it becomes a crucial or essential or even a crisis. Everybody's a little bit nervous, you know. We're all saying about creating or designing a service. Kind of now, you know, you're thinking, well, actually, you could do this. You know, we have actually got the abilities and the skills and the power, if that's not too strong of a word, to actually go out and change services and provide services for people. If you're going to give something to somebody to use, it's got to be useful to them. And therefore asking them to help you design it has got to be the best way to create something that is useful and meaningful and actually has some longevity. Bueno, otro proyecto relacionado también con estas cuestiones, bueno, más reciente, es este que se ha llevado a cabo en Barcelona por A Piece of Pie, que es un estudio que tiene sede también en Madrid, en Ámsterdam, en Bogotá, y que tiene un equipo, está especializado en diseño estratégico y además una parte muy relacionada con personas mayores y dependencia. Entonces intervino en un proyecto que fomentó en este caso el BCD dentro de un proyecto general, que es este que veis aquí, el título del Design for Active Aging. Y bueno, aquí emplearon técnicas etnográficas, realizaron entrevistas, hicieron talleres de codiseño con las personas afectadas. Y bueno, pues esto son algunos de los materiales que utilizaron. Muchas veces son fichas para trabajar. Hay un montón de toolkits, de kits de herramientas que podéis descargaros en internet y que realmente son interesantes para aplicarlas a este tipo de proyectos. La conclusión final, ¿cuál fue? Bueno, tenían que crear una especie de guía, pero una de las conclusiones que hicieron fue la de que tiene que haber un facilitador, la presencia de una persona que sirviera de ayuda a los cuidadores y a las personas que sufren Alzheimer, ¿no? Muchas veces, como veis, el resultado no son productos, sino que son bueno, ideas, personas, etcétera, ¿no? Otro proyecto que os puedo enseñar es de un estudio también de diseño británico, que es Ask Grades. Esto lo hicieron para una asociación que trabaja sobre todo con personas que sufren adicciones al alcohol o las drogas. Y lo que hicieron fue empezaron diseñando lo que llaman la rueda del bienestar, y después empezaron a desarrollar la marca Desarrollo del Bienestar. La cosa es que acabó creándose una página web donde la gente puede entrar, descargarse cosas, un poco para bueno, que
otras organizaciones puedan descargarse los materiales que han estado desarrollando esta organización, y los puedan utilizar en otros proyectos donde hay personas que sufren las mismas adicciones. Pero también sirve, bueno, para que las personas que sufren estos problemas pues puedan recurrir a una web que vamos a ver ahora. Hicieron, bueno, muchos materiales, aparte de la web, han hecho también una especie de kit de hazlo tú mismo para que la gente se pueda relacionar y establecer conversaciones. Y voy a ver si me puedo conectar aquí. Aquí vais a ver la página web, o sea, a veces acaba en cosas como esto. Aquí nos enseño el vídeo porque el vídeo Welcome to the Wheel es of una explicación Wellbeing. de un poco de lo que We es. believe that the way we think and feel is just as important to a long and happy life as good food and physical exercise. Bueno, aquí veis la web y entonces está funcionando muy bien, hay bastantes organizaciones, han participado más de 15.000 personas y hay 20 organizaciones del sector público que han estado utilizando esta página web, que bueno, si entráis en ella os recomiendo que le echéis un vistazo porque tiene diferentes secciones que ayudan a las personas a tener una mejor calidad de vida. Una de las cosas que ha desarrollado, voy a cerrar esto, que voy un poco rápido porque nos queda poquito tiempo. Uno de los métodos que ha desarrollado, o herramientas que ha desarrollado más bien AskCreates es esto. Esto es una, bueno, le llaman el Randbox, la caja para despotricar, que es un espacio portátil en el que cuando necesitan conocer las experiencias de los usuarios, los llevan ahí, los graban con una cámara y se establecen conversaciones. Esto les ha funcionado especialmente bien con jóvenes, con adolescentes y con jóvenes que por otras metodologías no podían obtener datos y aquí como se sienten como si estuvieran en un reality show con la cámara y en el espacio, pues les está funcionando bien. Es decir, también hay gente que desarrolla instrumentos, herramientas, metodologías para poder trabajar en esta línea de conocer mejor los perfiles de los participantes y usuarios, ¿no? What do you think about the rant box as a way of asking people's opinions? It's really very lovely on the sofas. I just texted someone being like, I just did the most amazing thing. Literally, it's so fun. You get the same information as if you're just gonna like ask you to fill out a survey. There's like lights and everything. But I think it's good just to get everyone's different opinions. Yeah. Because there are so many different opinions, it's a good way of recording them and seeing what people think. And there's also a way of doing it without anyone having to be like told off for having a different opinion. Yeah, exactly. it's like a relaxed environment. Yeah. It's informal, so it's not. You don't feel stressed to be like, oh, what if someone gets offended? Pues es portátil, la llevan cuando necesitan obtener datos de gente para fomentar conversaciones, como uno de los medios que utilizan, ¿no? Y este es un proyecto que a mí me gusta mucho especialmente porque aquí lo que hicieron fue aplicar bueno, digamos, la creatividad del diseño para ayudar a personas que han sufrido un accidente y que han quedado discapacitados, entonces tienen dañada la médula espinal y se hicieron una serie de talleres, conferencias, bueno, un seminario sobre políticas de salud y servicios para personas con discapacidad, pero sobre todo se hicieron varios programas en los que ellos intervenían prototipando, como veis aquí, haciendo maquetas de instrumentos, pero sobre todo les sirvió como experiencia para sentirse mejor y sentirse mejor consigo mismos y entender mejor los problemas que les afectaban por su situación de discapacidad, ¿no? Entonces, este es uno de los vídeos que se hicieron, hay más que podéis localizar. Y es un proyecto en que estuvieron implicadas universidades, los servicios de salud británicos, que al principio no lo aceptaban muy bien, pero después han entendido que podía ser una herramienta muy positiva. Our argument is really that everybody should learn design in order to have some of the resourcefulness, the skills of improvisation, the creativity that designers use on a daily basis. So designers should be something that everybody learns. Esto empezaron en 2010 y lo han acabado más tarde. We have 8 participants, some with very high level injuries, others with lower level injuries. They come from various backgrounds. Half of them, I would say, are attracted to this course because they have experience. Other people see themselves as very practical, so they're very attracted to the sort of problem solving.
The course has been developed by 3 designers. Myself, I trained as a graphic designer. Pascal Anson, who is a very experienced design tutor. And with Yankee Lee, who's a research fellow at the Royal College of Art. One of the key things when we design the workshop, we remind ourselves all the time is we are not going to train people with spinal injury to be designers, but using design as a learning experience to get them to think about the world differently. Well, it's going to take 100 pictures for the Royal Society of Arts, just of knees. That's all. I ain't going to see your knees, just of knees. Your face, Carly, please. It makes you an instant expert in one very narrow area. And I think you can then use that as a designer to either design something different or just be aware of what other people have designed. Oh, this is where the man in the shop wonders what I'm doing. Everybody's going to think, oh, I'm trying to give people parking tickets. It's funny how seeing things all together like this can change your perception. So what you thought before can totally not be what you think now. I don't know why, but I do like the bus. It's different from everything else because it's not adoring a building. I've invited a spinal cord injured designer in on each of the 3 days, someone for whom this is a job. Whose is this? Oh, you got a lot of guts. It's you know, it takes a lot to be able to ask people out of the blue to let you photograph them. Design, you know, is what we all do when we're trying to achieve tasks every day. And a designer is not a kind of superhero who comes at it with some great talent, but rather is somebody who's consciously approaching those tasks. And in fact, that's something that we can all learn from and we can all do, whether it be in design or in fact any other kind of thing that we do in our lives. What kind of sense of humour have you got? Sarcastic's good. I don't know what drink you're going to make out of sarcastic. This is a very useful exercise. It's kind of lateral thinking, which enables you to use elements to create something. And what we're creating is a drink. It's got chilli in it, because I saw last night that he put chilli on his pizza. Do I have to suck it or sip it? Does it matter? It is quite complex. It reminds it's quite good because it's like, you taste it, it's vodka in there, isn't it? I'm seeing things differently. You know, I've got a hint of how designers maybe look at things and analyse things and take things apart. A bit of a weird concoction. Oh, there you go. Does that say Matt? There you go. What I would like for the participants is to leave with a sense of something. It's more an understanding, a change of their own behaviour, what they notice, what they look at, what they're interested in. When you're in a wheelchair, obviously you need to think about things a couple of steps ahead, otherwise you may be in trouble. It is quite similar to how designers go about things. You can tap into the creativity and use it to your advantage, really. As much as anything, it's about having confidence to think that your opinion and your view on how something could be created is important. And obviously, for people with spinal cord injury, that could be a really empowering process. I've never done anything like this before. I didn't think I could do it, but I've managed to do it. I've shocked myself. This workshop has been put together very carefully with the Backup Trust, who regularly run a whole range of courses for spinal cord injured people. This is a trial, but we're hoping that Backup will adopt design as one of their regular courses. It was great for me. I just came in at the last, for the last hour or so, to see this group of people presenting their ideas. It was obvious that they'd come a long way over the 3 days, so it was great to see that. We're also planning in the next stage of the project to develop a whole range of design workshops in as many of the 11 spinal injury units around the UK as are keen to participate, in partnership with the best local universities teaching design. It's not about turning everybody into a professional designer. It's actually just about giving more people some confidence that actually they have the ability to change what is around them. Bien, pues este proyecto me lo voy a saltar porque no me da tiempo. Este es un proyecto que se hizo para
lo hicieron desde el Centro Noruego para el Diseño y la Arquitectura con la Dirección Noruega para la Niñez, Juventud y Asuntos Familiares, y ahí el diseño, lo que hicieron los diseñadores fue trabajar en procesos de codiseño para poder ayudar a estos consejeros familiares en los casos que se encuentran en que las parejas se rompen y no se sabe muy bien qué hacer con los niños y cómo van a sufrir los niños estos cambios, y entonces les ayudaron a identificar los problemas. Podéis encontrar en la web el vídeo, y sí que me gustaría, para acabar, hablar de que estos enfoques también suponen la idea de que los diseñadores cada vez están más convencidos de que tienen que participar ellos también en los procesos de toma de decisiones de las organizaciones políticas y gubernamentales, ¿no? De tal manera que consideran que los diseñadores pueden ayudar también en la democracia y a participar en procesos de decisiones colectivas. Este sería un ejemplo, para acabar, que se llevó a cabo en Australia, en la ciudad de Adelaida, que querían desarrollar un plan a 30 años del urbanismo, de cómo quieren que sea su ciudad, y entonces ahí ha habido diseñadores participando con los ciudadanos en los procesos de definición de cómo quieren esa ciudad, ¿no? Si entráis en internet vais a ver que aparte en Vimeo, aparte de este vídeo, hay más, y hay un informe colgado que explica todo el proceso, que es muy interesante, realmente, porque es un proyecto a una gran escala, ¿no? Ha habido consultas de participación ciudadana, pero los diseñadores no estaban realmente implicados, y en este caso sí que estaban muy implicados. I invite you to come today and be bold. If you think you've talked about things like this before, I'm telling you, you haven't. It's about equal priority for children playing, people walking, cars driving, bikes riding, etc. When you invest in design and in development and in good places, you reflect a level of dignity about people being in the public realm, people using the bus, the tram, etc. And I think that's a really important part of livability. Placemaking is an economic development strategy. It's not just an open space, let's have open space and everything will be fine. It's space that you actually want to work and be part of. So, entertainment, vending, food, markets, all those things. One of the big challenges is the parklands are isolating the city centre, and we need to intensify the city centre but also get it to work. What are we going to do with the limited resources we have? Like a grown-up would, limited budget, where are we going to spend it? The whole process that we're going through at the moment is the listening part. If you're you're in the moment where we're moving from that active listening into testing as a way of understanding things more, but testing with people. And I think that's the difference with the 5000 Plus project, that it is that sort of open, authentic engagement where we're testing with the people who are coming up with the ideas. Luego se hizo una exposición con todo esto, y ya os digo, hay un informe en internet que se puede ver muy bien todo el proceso de trabajo. Bueno, veis, a mí me gustaría que los diseñadores pudieran entrar en estos proyectos a gran escala, ¿no? No me da tiempo para más. La verdad es que en este momento hay muchas cuestiones relacionadas con estos enfoques del diseño que quedan muy abiertas, hay que investigarlas más. Por ejemplo, todavía no sabemos cuáles son las metodologías más adecuadas, no sabemos tampoco cómo se pueden evaluar los resultados, porque no son proyectos de llegar y hacer algo puntual, sino que hay que hacer un seguimiento para realmente ver qué impacto social tienen y si realmente están cambiando algo o están mejorando algo, ¿no? Hay diferentes perspectivas, se está, como os digo, intentando incluso trabajar desde la idea de entender el comportamiento de los usuarios, entendiendo además cuáles son las cualidades relacionales del diseño, cómo a veces creamos objetos que tienen cualidades relacionales que pueden cambiar el comportamiento de las personas, cómo incidiendo a lo mejor en el espacio, en lugar de hacer un diseño explícito que diga no tires basura, a lo mejor podemos hacer un diseño que esté implícito, crear un entorno que no invite a tirar basura. Entonces, en todos estos temas están trabajando. Otro tema en los que se está trabajando en este momento es cuál va a ser el papel del diseñador ahí. Y mucha gente ve
estos enfoques como una pérdida de terreno de los diseñadores. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que les da mucho más poder, porque para poder ser un facilitador o para poder ser una persona que dirija colectivos y capte cuáles son las mejores ideas y las convierta en una realidad, hay que saber mucho. Hay que saber muchísimo, hay que ser una especie de director de arte con mayúsculas. Entonces os da unos perfiles, desde mi punto de vista, sumamente interesantes, sumamente abiertos, pero creo que esto puede ser también una de las muchas vías que puede tener el diseño hoy en día, en la medida en que, como sabéis todos, muchas veces tenemos la sensación de que hay una crisis en el diseño, pero yo creo que no es tal. Yo creo que se han abierto muchísimas posibilidades a los diseñadores. La cuestión es encontrar esas posibilidades y ver dónde uno encaja. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y no sé si nos da tiempo a una pregunta rápida o dos.